Bueno, buenos días chicos y chicas. Ante todo les voy a pedir que en este momento todos cierren sus micrófonos y el momento que requiera que vayan participando les iré diciendo para que puedan hacerlo. ¿Sí me escuchan chicos? Sí, Anita, todo claro. Ya, chévere. Entonces vamos pues a iniciar con la clase de hoy. Voy a revisar las diapositivas para trabajar con ellas y además vamos a revisar algo de la asignatura. Como habíamos conversado ya anteriormente, pues vamos a trabajar nosotros hasta el final del ciclo el proyecto de titulación. Por lo tanto, vamos a tratar de, en esta clase, abordar cómo armar el análisis de involucrados, cómo armar el árbol de objetivos, el árbol de problemas, y también ya una mirada general al formato del proyecto de titulación. Les comento que el formato del proyecto de titulación básicamente no va a cambiar, ¿sí? Mucho que digamos. Precisamente estoy haciendo yo la revisión de este formato. Entonces, voy a hacer correcciones muy pequeñas. Realmente no creo que ameriten mayor cambio. Y además lo que vamos a trabajar también es conocer cómo está armado este formato, ¿sí? Luego les voy a mandar una actividad, una tarea que tendrán que cumplirla. Recuerden que tenían que subir también a la plataforma la tarea que les había mandado la clase anterior. Les di más tiempo para que puedan hacerlo. Así que espero que podamos trabajar bien. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros habíamos estado planteando ya lo que era armar el árbol de problemas. Como ustedes pueden mirar, tengo un ejemplo bastante sencillo que entiendo que lo revisaron ya en su módulo, por eso les había pedido que previamente vinieran leyéndolo, ¿sí? De cómo armar un árbol de problemas. ¿Sí me escuchan? Ya. Para armar el árbol de problemas, nosotros necesitamos haber enlistado la problemática relacionada a la institución, organización, donde nosotros vayamos a hacer nuestro proyecto de titulación. Recuerden que les había pedido que seleccionaran ya la empresa o la institución y además seleccionaran el tema con el que ustedes van a querer trabajar. El tema está planteado en función de la necesidad, ¿sí?, que tenga esa institución, empresa u organización donde quieran hacer el trabajo. En este caso chicos, les pido que cierren el micrófono para poder, para que no haya interrupciones. Gracias. En este caso, este es un ejercicio bastante sencillo. Nosotros podemos ver cómo se ha desarrollado el árbol de problemas. El árbol de problemas se ha desarrollado basándonos en un problema central, ¿sí? En este caso, frecuencia de accidentes de autobuses. Cuando hemos determinado el problema central, después de haber enumerado o enlistado los problemas que encontramos, vamos a
identificar cuáles son las causas de ese problema y vamos a identificar cuáles son los efectos de ese problema. Esto un poco para recordar la última clase, ¿no es cierto? En este caso, las causas de los frecuentes accidentes de autobuses se ha determinado, una, que los conductores son imprudentes. Dos, que los vehículos están en malas condiciones. Y tres, que las calles están en malas condiciones. A su vez, nosotros podemos ver que hay otros problemas que están causando que los vehículos estén en malas condiciones. Tenemos vehículos obsoletos y tenemos deficiente estado de mantenimiento. Y podemos seguir encontrando mucho más abajo problemas, ¿sí? A esto nosotros le vamos a denominar causas, porque estas problemáticas que nosotros estamos planteando son las que nos llevan a que existan frecuentes accidentes de ómnibuses. Estas son las causas. Ahora, ¿cuáles son los efectos de que existan frecuentes accidentes? Uno, Perdón, estamos solo viendo lo que es la parte de las carpetas. no están con el árbol. No se activó la presentación. L, ¿qué pasaría? A ver. Veamos. Vamos nuevamente a tratar de... Voy a tratar nuevamente, ¿ya? De compartir la pantalla. Gracias, Ana. ¿Ahí? Sí, ahí sí, Sí. podemos. Sí. Bueno, este ya estaba un poquito rayado porque ya le estuve haciendo los apuntes, ¿ya? Retomo rápidamente, ¿de acuerdo? Gracias. Ya. Como les decía, en este árbol de problemas, el problema central que hemos encontrado es el frecuente accidente de autobuses. A este árbol nosotros le encontramos causas y efectos. Dentro de las causas tenemos conductores imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en malas condiciones y otros problemas que a su vez causan estos problemas, como vehículos obsoletos, deficiente estado de mantenimiento, que nos llevan a que los vehículos estén en malas condiciones. A estos problemas nosotros les vamos a denominar causas. En función del mismo problema central, ¿sí? Tenemos nosotros efectos. ¿Qué efecto produce que existan frecuentes accidentes de buses? Uno, que hayan pasajeros muertos o heridos. Dos, que los pasajeros lleguen tarde. A su vez, esta problemática me lleva a que exista pérdida de confianza en la empresa de transporte. Y como esto también podríamos seguir encontrando más problemas. ¿Sí? En esta misma lógica, usted va a identificar el problema del tema que usted va a trabajar en su proyecto de titulación. Puede ser en una empresa, puede ser en una organización, puede ser en una comunidad. Y lo que vamos a hacer es enlistar los problemas, determinar el central y armar el árbol de problemas en función de lo que les estoy explicando en este momento. ¿Cuáles problemas son causas y cuáles problemas son efectos? Si pusiéramos un ejemplo un poco relacionado con la carrera de ustedes, de los proyectos que hemos trabajado antes con los chicos, podríamos decir algo así como, el problema central en esta empresa es la pérdida de información, pérdida continua de información, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo pongo ese problema central, tengo que encontrar cuáles son las causas de ese problema. De pronto tengo un archivo desorganizado, de pronto tengo, no tengo el personal insuficiente para manejar la información, de pronto hay la atención no es la mejor que realizan los empleados, ¿sí? Tenemos mil de pronto causas que pueden provocarme ese problema.
Entonces usted tiene que buscar esa problemática. Como ya hemos determinado que el problema central es la desorganización de la información o pérdida de información constante, ¿qué causa, qué efecto tiene ahora que existe esa pérdida de información? ¿Sí? Que se pierdan clientes, que haya pérdidas económicas, que haya retraso en las entregas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y usted de esa manera va a armar su árbol de problemas. Lo que va a hacer es, arma el árbol de problemas, ¿sí? Y para que le quede más colorido, va a dibujar con el arbolito. Lo hace, lo dibuja, arma así, vamos a armar en un PowerPoint, ¿sí? Y tenemos el primer cuadro que es el árbol de problemas. Una vez que hemos determinado el árbol de problemas, vamos a ir hacia lo que se denomina el cuadro de involucrados. ¿Qué es el cuadro de involucrados? Sí, es esta matriz donde nosotros vamos a definir quiénes son aquellos grupos, organizaciones, instituciones, personas que van a ser parte de este proyecto. Entonces, nosotros vamos a tener un primer grupo y voy a pensar en una empresa, la empresa XX, ¿sí? La empresa XX tiene el problema de la desorganización en su información. Como es la empresa que tiene el problema, entonces, ¿cuál es el interés de esta empresa? Nosotros vamos a plantear cuál es el interés que puede tener esta empresa en trabajar en este tema, ¿sí? Entonces, usted tiene que determinarlo. Usted va a determinar cuál es ese interés y una vez que ha determinado el interés que tiene, usted va a decir, esta empresa, el interés es mejorar su rendimiento económico, evitar pérdidas económicas, organizar mejor la información, etcétera, etcétera. Luego vamos a poner qué problemas se han percibido. Entonces, basándose en su árbol de problemas, usted va a poner, ¿no es cierto?, pérdida constante de información, pérdida de clientes, pérdida de cartera, etcétera, etcétera. Y luego vamos a plantear cuáles son los recursos o mandatos que nos van a ayudar a resolver, que tienen que ver con esta empresa. Entonces, ¿cuál es el mandato de esta empresa? ¿De que tiene que trabajar bien? Pues puede ser el estatuto, ¿sí? El acta de constitución, donde esté sentado cómo debería llevarse la empresa. Tenemos luego un segundo grupo. ¿Quién más puede estar interesado en que este proyecto se lleve a cabo? Por ejemplo, yo podría plantear que es de lista, ¿sí? ¿Cuál es el interés de lista? Aumentar el porcentaje de estudiantes graduados en el ciclo lectivo tal y tal, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que hemos percibido con respecto a esto? Que no hay un reglamento claro, ¿sí? Cambio continuo de formatos, no sé, se me ocurre cualquier cosa así. ¿Y cuál es el recurso o mandato que establece cómo debe llevarse esto? Pues plantearíamos que la ley de régimen académico. Luego tenemos el grupo 3. En este grupo 3 nosotros podríamos plantear, voy a pensar, que es el estudiante y el tutor. ¿Cuál es el interés del estudiante y el tutor en este proyecto? Sí, ejecutarlo, desarrollarlo, graduarse, concluirlo, etc. ¿Cuáles son los problemas que se ha percibido? Sí. Carencia o los formatos no han sido corregidos. ¿Cuál es el recurso y mandato? La reglamentación interna. Entonces, usted, en función de su proyecto, de su tema, usted va a desarrollar el cuadro de involucrados, es decir, de aquellas personas que van a estar inmersas dentro del proyecto. Si usted va a trabajar en un GAD, pues, ¿no es cierto?, el grupo sería el GAD. Si usted va a trabajar en una institución educativa, podrían ser docentes, etcétera, etcétera. Lo importante es que usted identifique perfectamente quiénes son
aquellos grupos y personas que van a estar involucradas dentro del proyecto. Luego que hemos hecho el cuadro de involucrados y hemos armado nuestro árbol de problemas, ya como habíamos conversado también anteriormente, lo que nos queda es ir al árbol de objetivos. Y muy fácil, ¿no es cierto? Todo lo que estaba en negativo, ¿sí? Todo aquel que resultaba un problema, ahora lo vamos a pasar a positivo. Y si antes nosotros encontramos que había frecuentes accidentes de ómnibuses, ¿sí? Ahora nosotros encontramos que hay reducción en la frecuencia de accidentes. Si antes nosotros encontrábamos que había conductores imprudentes, Andrés Barahona, ¿cuál sería en positivo? Andrés, ¿está por ahí? Sí, perdón, ¿me repite? Ya. Si es que antes nosotros teníamos como problema, conductores son imprudentes, ahora para el árbol de objetivos, ¿cómo vamos a escribir? Conductores prudentes. Perfecto, ¿no es cierto? Sí. Pedro, si antes teníamos vehículos en malas condiciones, ¿qué vamos a poner ahora? Pondríamos vehículos en buen estado o en buenas condiciones. Exacto. Muy bien, perfecto. Entonces, nos queda claro cómo vamos a redactar para el árbol de objetivos, ¿no es cierto? Quiere decir que usted, cuando ha definido ya cuál es su problema, usted también va a definir cuál es la solución a ese problema, ¿sí? A su vez, todos los problemas que antes eran causa, ahora van a convertirse en medios para solucionar ese problema. Por lo tanto, todos los problemas que estaban anteriormente, en la parte inferior como causas, ahora se van a convertir en medios para solucionar ese problema. Y todos los problemas que antes estaban como efectos, ahora se van a convertir en los fines, ¿sí? Para los que nosotros queremos solucionar esos problemas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta. Dígame. Verá, en la parte de la que les acabo de decir de los grupos, ¿es las personas que reciben el beneficio o las que están directamente involucradas las que van a realizar el proyecto de intervención que dijo? Ambas ¿Son personas cosas. que van a realizar o Ambas las personas cosas. que van a recibir el beneficio? Ambas cosas. Serían las personas involucradas, ¿no es cierto? Porque nosotros cuando definimos un tema, cuando nosotros vamos a definir un tema para proyecto, definimos con quiénes vamos a trabajar ese proyecto. Tomemos en cuenta, chicos, esto. El momento que usted va a desarrollar un proyecto, ¿sí? Usted no lo va a hacer solito. Usted tiene que aliarse con las personas para poder desarrollarlo. Por ejemplo, si usted decide que va a hacer un proyecto en una institución educativa, si usted no tiene desde las autoridades el permiso respectivo, si es que el proyecto no es una necesidad, ¿sí? ¿Con quiénes vamos a trabajar? Entonces, la lógica es que si yo planteo un proyecto para una institución educativa, mis involucrados van a ser autoridades, mis involucrados van a ser los docentes, incluso en algunos casos serán los padres de familia. Por ende, también en este caso de nosotros va a estar involucrada la institución, ¿sí? O sea, el ISTA, y usted y su tutor. Entonces, en el caso del análisis de involucrados es todas aquellas personas, organizaciones, instituciones, grupos que van a ser parte del proyecto. ¿Queda más claro? Ya, profe, gracias. Ya, perfecto. Chévere. Entonces, una vez que nosotros hemos armado nuestro árbol de objetivos, nosotros tenemos definido, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es decir, lo que nosotros queremos hacer es reducir, en este caso, en este ejemplo, reducir, sí, los accidentes en autobuses. Entonces, usted de la misma forma, como ya ha definido la problemática, usted va a tener claro qué es lo que usted quiere lograr, qué es lo que quiere alcanzar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Y eso nosotros lo vamos a trasladar hacia nuestro objetivo general. Cuando nosotros revisamos luego los medios, ¿sí? De los medios,
de esta parte va a salir nuestro objetivo específico. El objetivo específico en un proyecto de intervención es exactamente lo que nosotros vamos a realizar. ¿Me voy a hacer entender mejor? Si nosotros planteamos, sí, que el problema aquí es la pérdida constante de documentación, ¿ya? Esa va a ser, yo voy a trabajar y mi proyecto va a ir en función, ¿sí?, de mejorar de mejorar el manejo administrativo de la empresa, ¿ya? Entonces, mi objetivo general va a estar en esa lógica. Mi objetivo específico es lo que yo voy a hacer, es lo que yo voy a desarrollar para que se cumpla con ese objetivo específico. En este caso, generalmente con ustedes, ¿qué ocurre? Desarrollo de un software, ¿sí? Implementación de una app, lo que sea que vayan a desarrollar. Exactamente lo que van a desarrollar, ese va a ser su objetivo específico. Para esto, nosotros tenemos que hacer lo que se llama un análisis de alternativas, ¿sí? Eso lo trabajaremos en la próxima clase porque esto tiene un formato en el que hay que hacer una calificación. Pero para hacer este cuadro de análisis de alternativas, yo requiero que ustedes tengan listo los 3 formatos. El cuadro de involucrados, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Es por esta razón que ustedes deberán subir, ¿sí?, estos tres documentos. Bueno, no son documentos, en un solo archivo. Lo vamos a hacer en un PowerPoint hasta el día lunes, para yo tener la opción de revisarlos y ver los temas que ustedes están planteando, ¿sí? Tomen en cuenta que si bien ustedes pueden plantearse un tema, si usted está pensando hacer como proyecto de titulación, sería importante que se pueda asesorar con los docentes de la carrera, como es Gaby, como es Diego, ¿sí?, para que les asesore la factibilidad de llevar a cabo ese proyecto. Porque yo no tengo problema y conmigo ustedes arman el anteproyecto, lo desarrollan, pero de pronto el alcance no es el adecuado o el proyecto no está bien planteado, ¿sí? Entonces, eso tendríamos que conversar luego con los compañeros para que los proyectos de alguna manera vayan bien direccionados. Entonces, tenga muy en cuenta esto cuando vamos a establecer el tema de titulación. Generalmente cuando van a hacer un sistema, sí, a desarrollar un sistema o una app, no ha habido dificultades. Yo ya les había dicho anteriormente, es preferible que usted se plantee un proyecto que pueda desarrollarlo en otro espacio que no sea el ISTA, ¿sí? Y además, el hecho de que ustedes recuerden que tienen que disponer del acceso a la información y de la facilidad de poder intervenir en ese espacio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está fácil? Profe, una pregunta, disculpe. Claro. Dígame, Pedro. Verá, si se puede trabajar con un GAD, tenemos que acercarnos a solicitar los problemas o lo que necesita el Claro, GAD claro. Ustedes para recuerdan poder cómo hicimos formular en el árbol clase. de problemas. Exacto. Ustedes recuerdan cómo hicimos en clases, ¿no es cierto? Nosotros en clases lo que hicimos fue detallar toda una problemática institucional para definir un problema, ¿sí? Un problema central. De la misma forma, si usted lo va a hacer en un GAD o en una organización, en una institución, es importante que usted se contacte con ellos para que sepa cuál es la necesidad, porque no tiene sentido que hagamos un proyecto, ¿sí?, que no va a servir para nada, sino solo para graduarse. Y que usted haya puesto mucho esfuerzo, mucho tiempo, y que solamente sea por la nota. Más bien al contrario, es importante que usted pueda hacer un proyecto que le permita ayudar a esa institución, mejorar en esa institución y que además sea algo que le sirva a la institución, para que su esfuerzo también sea retribuido, podríamos decirlo, ¿sí?
Entonces es importante que usted, si usted, Pedro, usted me había dicho que quería conversar, que quería hacer con algún GAD específicamente. Hola. Bueno, sigamos. En todo caso, si es que tienen planteado hacer en algún GAD o en alguna empresa, tienen que ponerse en contacto y pedirles pues que les indiquen cuáles son las necesidades y las problemáticas que tenemos ahí. Chicos, ¿sí me están escuchando? Bueno, sí, ¿cómo está, Ya. profe? Y una Hola, consulta. Francisco. ¿Cómo está? Verá, el problema es ahorita es con la situación que estamos llevando, ¿cómo podríamos, tendríamos que tratar de buscar alguna forma, ¿cómo sería? Por correo electrónico para poder comunicarnos con lo que son los GAT. Claro, Sí, con el por ahí. presidente. Generalmente ahí es importante, por ejemplo, secretaría. La secretaría de los GAD son como quienes tienen la información del GAD. Si usted le llama y tiene contacto con esa persona o si es con el presidente y conversan y les dice cuál sería la problemática más recurrente, qué problemas tienen, yo creo que con una llamadita tranquilamente ustedes podrían obtener alguna información importante para que lo que se trabaje sea algo que realmente tenga un sentido y realmente ayude a ese GAD a solucionar el problema. Claro, porque ahorita es esto de los problemas, no sé si nos podrán dar mucho como desinformación como no es una reunión presente prácticamente, entonces, ¿Con qué en eso, GAD están planteándolo? bueno, nosotros vamos a hacer, estamos pensando hacer con el GAD de Cumbe, con Pedro, Ya. entonces en eso estamos. Pedro le estaba consultando eso mismo, entonces creo que no sé qué Claro. pasaría. Pueden en Cumbe llamarle al técnico. ¿Tienen algún contacto ahí en Cumbe con alguna persona? Creo que Pedro sí. Ya, Sí, entonces perdón, profe. llámenle y ya pueden comenzar a pensar cuál es la necesidad. Generalmente los GAT tienen como necesidades bastante parecidas, ¿sí? Bastante parecidas y les Sí. comento porque justo ahorita el proyecto que estamos trabajando para vinculación lo estamos yendo a hacer con GAT y es un proyecto que se va a realizar acciones bastante parecidas a un proyecto de vinculación anterior que se hizo en el Valle, por ejemplo. Entonces, como que las necesidades son bastante parecidas. Y en este caso, profe, una consulta. En este caso, supongamos que tengamos un poco de dificultades para hacer el árbol de objetivos. No, Bueno, el sí. de objetivos no van a tener problemas No, no, porque, o sea, pero con la veracidad de la información con el GAT. claro, sí, eso digo, el de objetivos GAT, no, más bien el problema sería en el árbol de problemas, sí. ¿ya? Y podremos Eh, nosotros colocarle una información no tan verídica con lo del GAT sí, para después poder sí, lo cambiar. podríamos hacer. Miren, no hay ningún problema porque si ustedes ahora lo hacen como un ejercicio, pero luego plantean que quieren trabajar ese mismo tema como proyecto de titulación, yo no tengo ningún problema en darles una mano y asesorarles para que puedan desarrollarlo. ¿Sí? Ya, listo. Gracias, profe. Importante. Ya, lo importante es que ahorita ustedes vayan clarificando cómo llevar a cabo y cómo desarrollar el proyecto. ¿Ya? Luego, si es que no ha sido posible conseguir la información o tenemos dificultades, pues tendríamos que reorganizar el árbol, replantear el objetivo, pero ya cuando se tiene clara la metodología, se vuelve bastante sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, nosotros vamos a tener la próxima clase en el horario que nos corresponde, que es los miércoles en la tarde, ¿no es cierto? Para el miércoles en la tarde ustedes deben tener listo su análisis de involucrados, su árbol de problemas y su árbol de objetivos. En este momento les voy a dar a conocer cuál es el formato del proyecto para que ustedes ya comiencen a recabar también información que les va a servir para desarrollar ese formato. A ver, permítanme, voy a buscar dónde tengo el formato. Y me avisan si lo están visibilizando. ¿Sí se mira? Sí, Anita. Ya. Anita, una consulta. Dígame. Este documento y la diapositiva nos va a subir a la Sí, plataforma. sí, por supuesto. Tomen en cuenta, pero que lo que les estoy dando está en el módulo. Sí, ¿Sí? sí, es Por de eso, lo que nos mandó a leer.
Exacto, por eso ya les pedí que leyeran y entiendo que ya más bien estamos como solo haciendo un resumen de lo que ustedes han leído, porque yo les conozco que ustedes son unos chicos muy estudiosos. Estoy segura que lo leyeron. Sí, Entonces, sí lo leí. muy bien. Tenemos el formato, sí, que en este momento es el 6.2. No sé qué número vaya a quedar. Como les dije, estoy justamente haciendo la revisión de los formatos porque hay unos pequeños errores y estoy planteando hacer unas correcciones. Pero básicamente la esencia es esta, ¿sí? La esencia es esta. Entonces, tenemos el formato 6.2, que es el instructivo para elaboración de otros proyectos que no sean de investigación. Dentro de este formato nosotros vamos a encontrar, igual que en el anterior, datos generales, ¿sí? Los datos generales, donde ustedes van a poner el título, el autor, la carrera, qué tipo de trabajo es, la duración, quién es su tutor, la fecha, la ciudad, los teléfonos y el mail. Claro, en este caso todavía no vamos a llenar el tutor porque no sabemos quién va a ser, pero iremos llenando ya, avanzando lo que sabemos y lo que podemos llenar. Luego tenemos el tema del proyecto. El tema del proyecto corresponde al título del proyecto que vamos a poner. El título del proyecto, sí, generalmente cuando nosotros no tenemos mucha experticia en lo que es desarrollar un proyecto, el título del proyecto se lo escribe luego de haber desarrollado el objetivo específico. Porque lo más recomendable es que su objetivo específico lo transforme en el nombre del proyecto. Ya cuando hagamos el ejercicio, veremos cómo es muy fácil. Luego de eso tenemos el punto 2 que vienen los datos iniciales del proyecto. En los datos iniciales del proyecto nosotros vamos a tener la acción o el proceso, es decir, de qué se trata, ¿sí? Si es una implementación, si es un desarrollo, si es una ejecución, si es un mejoramiento, etc. Tenemos el género, si es una guía, un manual, un sistema, un software, un app, etc. El contenido sobre el que se va a trabajar, ¿sí? Si es un sistema académico, administrativo, contable, etcétera, etcétera. Y el tiempo o periodo que les va a tomar desarrollar ese proyecto. Yo les recuerdo que les había dicho que tienen que tratar de que su proyecto no pase más de 6 meses. No tiene un sentido. Y espero que ustedes lo puedan hacer de esa manera. Luego tenemos la localización. Estos proyectos, como les dije, sí, se deben desarrollar en un espacio. Si bien usted puede decir, pero yo voy a hacer en mi casa. Sí, sí, perfecto. Pero en algún lado va a quedar ese proyecto implementado. Entonces, aquí corresponde la localización precisa de la provincia, cantón, parroquia, localidad y la dirección de dónde va a implementarse ese proyecto. ¿Sí? Tenemos el análisis de la situación actual. ¿Qué es el análisis de la situación actual? Es hacer un diagnóstico de cómo se encuentra en este momento esa empresa, institución, organización donde ustedes van a desarrollar. Y cuando nosotros hacemos un diagnóstico, hacemos de lo bueno, de lo malo, ¿sí? Y de lo que hay. Entonces, usted puede contar un poco sobre esa empresa, qué tiene, qué no tiene, ¿sí? Qué problemas tiene, qué le falta y qué es lo que cómo están trabajando actualmente. Es decir, que cuando leo el análisis de la situación actual, yo sé exactamente en qué situación se encuentra ese momento la empresa. Y tomen en cuenta que es muy importante que si usted va a desarrollar, por ejemplo, un sistema, un software en esa empresa, vea que existan, por ejemplo, qué tipo de máquinas existen, qué tipo de software se maneja, qué licencias tienen, todo eso, porque eso le va a servir al momento de desarrollar su proyecto. Luego tenemos los antecedentes, que ya sabemos también qué es el antecedente, qué le antecede a lo que yo voy a hacer, qué sistema existía. Aquí también es importante un poco contar la historia de la empresa, ¿sí? Un poquito contar la historia de la empresa o de la institución o organización y también cómo se ha estado llevando lo que usted quiere trabajar, cómo se ha estado desarrollando
esa problemática que usted quiere trabajar. Si antes hubo un sistema para manejo de documentos, cómo se realizó ese sistema, quién lo manejaba, etcétera, etcétera. Y también es bueno, ¿sí?, que en el antecedente veamos un caso positivo, exitoso, de lo que usted quiere desarrollar. La empresa tal desarrolló un sistema de manejo de documentos que ha permitido que ahora se lleve organizadamente y que mejore la atención al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, tomen en cuenta que para hacer un proyecto hay que hacer un poquito de investigación, porque hay que buscar información sobre lo que nosotros queremos trabajar. Luego tenemos la justificación de la propuesta. Bueno, pues, todo perdón. Profe, está hablando con Fernanda. Disculpa que le interrumpa. Y si, por ejemplo, la institución donde que vamos a hacer el proyecto no tiene antecedentes sobre algún sistema ya hecho. Entonces contamos eso, ¿sí? Y decimos, no se ha venido trabajando con ningún sistema, sino se ha venido haciéndolo de esta manera y vamos contando cómo se ha trabajado. ¿Sí? Ya, muchas gracias, profe. Perfecto, mija. ¿Ya? Entonces, ¿cómo justificamos? Miren, aquí nosotros vamos a utilizar nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de objetivos. Porque usted, cuando justifica la propuesta, usted tiene que justificar indicando que existe una problemática. Entonces usted dice, toman en cuenta que existen estos problemas, que causa esto, ¿sí? Se plantea realizar este proyecto y ahí tomamos el árbol de objetivos y decimos que permitirá solucionar esto. A mí me parece que esa es una forma bastante sencilla de poder justificar para que quede clara la razón, los motivos por los que nosotros queremos intervenir y desarrollar esa propuesta. Para eso usted va a utilizar su árbol de problemas y su árbol de objetivos. Por eso tiene que, cuando se desarrolla esa herramienta y queda muy bien, se le hace muy fácil el tema de la justificación. Luego tenemos el tema de la población beneficiaria. Recuerde que este proyecto, ¿sí?, tiene que beneficiar a alguien, tiene que solucionar un problema, tiene que satisfacer una demanda. Entonces, la población beneficiaria será quien directamente se beneficia de esto. Por ejemplo, en el caso de la empresa donde vamos a desarrollar el proyecto, ¿quién es la población beneficiaria directamente? Eric, ¿estamos por aquí? Creo que el Eric se quedó dormido, ¿no? Oscar. Buenas tardes, profe. Hola, Oscar. Sí, cuando nosotros Sí, ya. hablamos de la población beneficiaria, en el ejercicio que yo les puse respecto al sistema que vamos a hacer en esta empresa, ¿quién es el beneficiario directo de este proyecto? Vendría a ser el instituto, tal vez. No. ¿Quién sería? No me quedó muy claro esa parte de ahí. Ya, perfecto. Entonces, nuevamente, cuando yo voy a plantear la población beneficiaria, tengo que plantearme quién va a ser mi beneficiario directo y quién va a ser mi beneficiario indirecto. Si yo hago un software para una empresa, ¿sí?, mi beneficiario directo va a ser la empresa como tal, pero también existen beneficiarios indirectos. Por ejemplo, el cliente, ¿sí? Entonces, tengo que determinar muy bien quién es mi beneficiario directo y mi indirecto. Si es que yo voy a intervenir en un GAT, ¿sí?, mi beneficiario directo va a ser el GAT, pero mi beneficiario indirecto va a ser de pronto la población de esa parroquia. Entonces, cuando nosotros planteamos la población beneficiaria, tenemos que saber quién se va a beneficiar directamente e indirectamente. ¿Sí? Esos son los dos tipos de beneficiarios que debemos hacerles constar. Luego tenemos la fundamentación teórica. Esta es la parte académica de su trabajo de titulación. Esto requiere un poquito más de profundización y de lectura, porque usted tiene que seleccionar con qué
con qué libros, con qué teorías, con qué herramientas vamos a trabajar nosotros para desarrollar el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros tenemos que fundamentar teóricamente el proyecto, la fundamentación teórica va a ser en función de lo que usted va a desarrollar. Si usted va a desarrollar un software académico, usted tendrá que ver qué lenguaje, qué módulos, qué contienen esos módulos, perdón, y por lo tanto, usted tiene que hacer una lectura para que se apoye y pueda en su proyecto determinar exactamente cómo se va a desarrollar el proyecto, pero de manera teórica y de manera académica, ¿sí? No solamente decir yo llevo a cabo porque sí, sino tiene que decir con este lenguaje y por esta razón este lenguaje, ¿sí? Estos módulos y por esta razón estos módulos. ¿Y qué es cada uno de los módulos? Aquí usted tendrá que citar, ¿sí? Y puede usted, pues aquí hacer uso de las plataformas que existen para precisamente, de las bases de datos indexadas para que usted pueda sacar información más académica y más científica sobre todo. Generalmente esta parte yo no suelo trabajar con los estudiantes porque, como ustedes saben, yo puedo trabajar muy bien la metodología, pero la parte técnica, esa realmente yo no la conozco y por eso generalmente lo que hacemos es pedir a los tutores que nos den una mano para que pueda usted desarrollar una buena fundamentación teórica. Ahora, como es un trabajo corto, por ventaja, su fundamentación teórica al final terminará siendo máximo unas 3, 4 páginas y nada más cuando ya desarrolle. Pero para el desarrollo de ahora, con que usted hiciera una página y media, estaría muy bien. Luego tenemos los objetivos, que como ya les planteé, tenemos los generales, el general y los específicos, y que son muy fáciles si usted desarrolla bien su árbol de problemas y árbol de objetivos. De ahí saldrán ellos y solamente tendremos que redactarles, mejorar la redacción para que queden bien. Posterior a eso tenemos el punto 10 que se llama estructura del proyecto. Aquí tenemos un pequeño error que les decía que estoy precisamente haciendo la revisión para corregirlo. La estructura del proyecto usted tiene que considerarla como la matriz de marco lógico, ¿sí? No hay nada más que escribir. Usted simplemente pone estructura del proyecto y a continuación escribe la matriz de marco lógico, que la veremos en la siguiente clase, cómo se desarrolla, porque para hacer esta matriz yo necesito tener definidos ya los objetivos. Una vez que hemos planteado la matriz de marco lógico, vamos a ir a los recursos. Súper fácil. ¿Qué recursos institucionales, materiales, técnicos vamos a necesitar para poder llevar a cabo este proyecto? Pasamos luego a un cronograma valorado de actividades donde nosotros vamos a detallar por cada uno de los objetivos las actividades que debemos llevar a cabo, ¿sí? Nosotros en este diagrama de Gantt planteamos como fases, ¿sí? Pero tranquilamente la podemos trabajar en función de los objetivos y cuando hablamos de cronograma valorado es que en lugar de marcar nosotros con una X o un check, lo que hacemos es poner el valor que va a costar esa actividad. De manera que al final nosotros sabremos cuánto va a costar el proyecto como tal. Luego tenemos el punto del seguimiento, ¿sí? Y el punto del seguimiento es cómo se va o quién va a llevar a cabo el seguimiento a las acciones que usted va a desarrollar. En este caso tenemos un seguimiento, por ejemplo, institucional con el tutor, pero si usted va a trabajar en una empresa, en una organización, alguien también tiene que hacer el seguimiento de lo que usted está haciendo, porque tiene que ir validando el trabajo que va haciendo. Entonces, eso tiene que ir establecido aquí en este proyecto, en este formato. Y por último, Anita, nosotros ¿sí? Anita, perdón que le interrumpa. En mi caso, por ejemplo, que estoy yendo a trabajar en lo que es mi empresa, ¿cómo podría yo hacer en el seguimiento? Alguien, su empresa, usted es la gerente, ¿vale? Lo que pasa es que somos 3 personas, mi hermana, mi mamá y yo. Ya, Pero en este caso, bueno, mi hermana está desde Perú, entonces ya. prácticamente la que está a cargo de todo esto soy yo. Pero no importa, podríamos poner como que ella va a ser parte del seguimiento al sistema, para que no sea usted mismo.
¿sí? Ya, ya. Pero en realidad ya sabríamos, usted sabe lo que quiere hacer, pero para Ajá. que tengamos como definido que hay dos personas responsables, que sería la una el tutor, la otra sería su hermana, ¿sí? No sé cómo le podríamos poner como algún cargo y que las dos supervisarán para Ya. que, porque la idea es que exista siempre alguien responsable desde el otro lado para que cuando se entregue el proyecto terminado, se firme un acta de que todo el proyecto está bien desarrollado, que está todo en orden y que no pase que después digan, esto no funcionó, no valió para nada, estos estudiantes no sirven para nada, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros sí queremos que al final quede un acta firmada en el que la empresa realmente se sienta contenta y esté de acuerdo con el trabajo desarrollado. Ya, ¿Sí? listo, Esa es la gracias, idea. Anita. Perfecto. Y luego tenemos el punto de las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas hacen relación a toda aquel libro, aquel artículo, aquel informe que usted revisó, ¿sí? Para desarrollar su proyecto de titulación. Este es el documento, es un documento, como ustedes ven, súper sencillo, fácil, no tiene mayor dificultad. No sé si hay alguna pregunta en relación a lo que acabo de explicarles. En mi caso no, Anita, está todo claro. Perfecto, vale, gracias. También en caso, profe. Chévere, David, muchas gracias. Entonces, una vez que hemos dado la explicación, ¿sí? Vamos a desarrollar el trabajo para la próxima semana. Espero que todos hayan subido el trabajo que les pedí. Y segundo, ahora voy a pedirles que suban también este trabajo de las diapositivas. Son 3: análisis de involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, con el tema que usted va a desarrollar, ¿sí? El nombre del archivo, como les había pedido, pero en esta ocasión ya no le van a poner como árbol de problemas, lo van a poner como árbol de objetivos. Lo suben hasta el día lunes para yo tener el tiempo de revisar los temas que ustedes están planteando para ver cómo elaboraron el árbol de problemas y comenzar ya con la redacción del documento. Como les dije, la próxima clase ya sabemos, ¿sí? Cuál es el formato del proyecto y lo que quiero trabajar con ustedes es la matriz de marco lógico. ¿Sí? Que es una matriz bastante sencilla que recoge toda la información, que condensa la información que tiene el anteproyecto. Este trabajo lo tienen que hacer ustedes y también es para el sexto A, para el sexto C, ¿sí? Que no estuvieron, el sexto C que no estuvieron en clases conmigo. Y esta clase grabada les voy a subir para que puedan revisar si es que requieren revisarlo y puedan desarrollar el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Y la próxima clase estaríamos trabajando el tema del marco lógico. No sé si tienen alguna pregunta, si la clase está clara. Realmente hubiera preferido hacerlo directamente, pero ustedes saben que esta situación que se nos presentó, pues, nos ha dificultado. Pero trato de que sea lo más clara para que puedan ustedes trabajar la clase.